Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Ya estamos de regreso aquí en su programa Voz de Sentimientos. La verdad es que aquí se empezaron a escuchar ruidos extraños, no, no es cierto. El eco ya nos regañó David. Entró David así de manera muy misteriosa, hasta como que arrastrando el pie, no sé si se dieron cuenta, ¿eh? Ah, es que creo que se cayó. Ha de ser por eso, perdón. Perdón, David, perdón. Pues sí, eso nos seguías contando sobre Peña de Lobos. Peña de Lobos, exactamente. Entonces, pues bueno, pasaron los días y quisimos poner casas de campaña. Dijimos, ya no podemos estar en esa cabaña, vamos a poner nuestras casas de campaña y realmente vamos a acampar, ¿no? Que esa era la idea. Entonces, pues empezamos, ya sabes, a ponerlas y todo, a limpiar el lugar, porque bueno, estaba lloviendo, hicimos los canales para que no nos inundáramos, y pues de repente encontramos dos lápidas ahí en el lugar, dos lápidas en el lugar que dijimos, ¿qué hacen dos lápidas aquí, no? Máquinas de coser, ¿no? Entonces empezamos allá a cavar y todo y encontramos las dos lápidas. Entonces dijimos, ¿qué está pasando? ¿A dónde llegamos? ¿Qué pasa, no? Entonces pues todos muertos de miedo así de, oigan, con los dirigentes o con las personas encargadas, encontramos dos lápidas cuando estábamos cavando, ¿no? Pues la verdad ellos estaban también en un momento en donde ya no sabían ni cómo explicarnos lo que estábamos viviendo. O sea, porque todo estaba lleno desde que nos habíamos perdido, desde la cabaña, desde que escuchábamos cosas que se perdían los alimentos, encontrábamos dos lápidas, o sea, ya no sabían ni cómo explicar lo que estábamos viendo en ese momento. Entonces, pues de repente dijeron, pues ya no pongan las casas de campaña y regresamos a las cabañas porque aquí encontraron dos lápidas y volvió a llover muy fuerte. Entonces, pues nos regresamos, ¿no? Y nos regresamos con el mismo miedo de decir, es que ya no queremos escuchar. No, yo comentaba, ¿no? Después de No, yo creo que ya era una versión corregida y aumentada del temor. Con dos lápidas de Ahora sí que ya era un temor con causa justificada, mi Rubén. Sí, sí, Pues, sí. o sea, después de todo lo que ya venían acumulando, Claro. yo creo que el acabose para ustedes, y en especial para quien estando ahí rascando encuentra la primera lápida. Sí, digo, normalmente cuando eres niño rascas y siempre buscas encontrar un tesoro, ¿no? Claro, Sí, digo, esa es la idea, pero no una lápida, ¿no? Y menos donde vas a acampar. Exactamente, o sea, fue así como de, ¿y a dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? Y pues bueno, la verdad que los próximos días, yo creo que nadie durmió porque pues se seguían escuchando los mismos sonidos. De hecho, entrábamos al baño y era así de, ay, voy al baño, y nadie quería entrar al baño porque el baño era súper oscuro, y aparte la cabaña estaba llena de ventanas, y obviamente al filo de la oscuridad no veías nada, decías, alguien me está observando, ¿no? O sea, la verdad es que estaba lleno de ese misticismo, decía, pues, ¿qué pasó aquí? Entonces, los días posteriores, cuando nos íbamos casi, el camión se volvió a atorar. Entonces nos dice, ¿saben qué? Van a tener que caminar hasta donde está la carretera, porque si no vamos a vivir lo mismo, y ya no queremos vivir lo mismo. Entonces pues agarramos nuestras cosas, todos ya con ansiedad, con la lágrima en el ojo, Ay, o sea, ya no queríamos estar ahí, dijimos, ya no, o sea, de repente mucha gente pues empezó como a sentir esa desesperación de ya quiero ver a mis papás, ya no quiero estar acá. Entonces pues nos fuimos caminando y en ese lapso el dueño nos fue diciendo, nos fue platicando un poco y dijo para que tengan ganas de regresar. Para que tengan ganas de regresar, la verdad. Que le dijimos, le contamos las cosas que habíamos vivido, lo que habíamos escuchado. Que habíamos encontrado un hongo, porque había un hongo, una casita de hongo muy peculiar en el bosque. Un honguito, y dijimos, qué chistoso, ¿no? Entonces le platicamos, le dijimos que vimos esto, qué pasa, ¿no? ¿Qué historia hay detrás de esto? Porque la verdad es que o sea, todo estaba envuelto de ese misticismo desde que nos habíamos ido, que no era casualidad que nos habíamos perdido 6-7 horas, o sea, era increíble. Y pues nos contó un poco de la historia. Él decía, y se nos va a platicar como él no nos contó. O sea, a lo mejor dicen, es verdad, yo creo que ya queda en cada persona. Parte de lo que le quitan, le ponen, él dice que que esa zona era de sus padres, ¿no? Desde que él nació y todo, él siempre ha vivido ahí. Y que, ¿cómo se llama? Que han visto duendes. Que el lugar está lleno de duendes. Entonces que desde que era chiquito le daba miedo que los empezaba a ver. Y él los veía. Él los veía cuando era niño, entonces decía, es que yo veo duendes, ¿no? Y que sus papás no le creían, pero ¿cómo vas a ver duendes? Yo veo duendes y que los duendes le tenían miedo a él. Entonces dice que cuando fue creciendo, los duendes se daban cuenta que le tenían miedo a él, pero como fue creciendo, como que de repente se empezó a llevar con ellos. Si yo jugaba con los duendes, y nos platicaba, yo jugaba con los duendes, yo los veía, y son como muy juguetones, entonces de repente se roban las cosas. Así, eso se tiene. Entonces dice, se roban las cosas,
mucha gente los ha visto, mucha gente dice que no, nunca escuchó nada, pero mucha gente sí los ha llegado a ver. De hecho, ha venido gente a investigar el lugar. Y dice, ¿cómo es que hay duendes? ¿No? Y dice, sí, o sea, yo los he visto, yo he platicado con ellos. Y te lo contaba con tanta seguridad que decías. Y después de lo que habíamos vivido, la verdad no quedó ni duda alguna, ¿no? O sea, pues debe de haber algo. O sea, debe de haber algo porque, porque los duendes siempre han estado aquí y la gente lo ha visto. Entonces, nos platicó eso de los duendes, nos platicó que la gente había visto cosas que no sabía si estaba relacionado forzosamente con los duendes, pero sí la gente había visto varias cosas, había sentido como esa vibra, ¿no? De que alguien había muerto ahí. Ese lugar tenía mucha historia. O sea, había ido desde Jaime Maussan en su tiempo a investigar, porque decían hasta hay actividad paranormal, actividad de ovnis, o sea, y este lugar ya estaba lleno de historias, ¿no? Entonces, pues nos platicó eso, agarramos el camión y ¿qué creen? Nos perdimos otras 6 o 7 horas para llegar. ¿No? En el lapso de que nos abordando el camión. Lo bueno es que ya fue en el camión, imagínate 6-7 horas caminando ahí en esa zona perdidos, ¿no? Hubiera sido peor. No, sino que ya, bueno, obviamente caminamos como 1 hora para llegar a la carretera, de la carretera pues ya íbamos a dirigirnos a la parroquia y a la mera hora nos volvimos a perder 7 horas o 6 aproximadamente. Entonces en una de esas yo creo que era tanta la desesperación de todo lo que habíamos vivido en tan poco tiempo, de lo que habíamos pues experimentado y sentido, que en una de esas el chofer para el autobús y se baja corriendo, como con un, no sé qué pasaba por la ansiedad de que ya era tanto tiempo que habíamos estado perdidos de todo lo que habíamos vivido, porque el chofer se quedó con nosotros, él no se regresó. Entonces el chofer había vivido también lo que nosotros habíamos vivido. Entonces en una de esas se baja del camión y desesperado sale corriendo así como por el bosque y así. Entonces todos nos quedamos así como, ¿qué pasa, no? Como, ¿qué está pasando? Entonces uno de los dirigentes pues obviamente fue detrás de él a ver qué le había pasado. Entonces todos en el camión, que literal los agarramos de la mano y empezamos a rezar. O sea, fue lo único que se nos vino así de, pues vamos a rezar. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa que estamos viviendo todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que se baja el chofer y se sale corriendo? Como si nada. Entonces no sé qué estaba pasando por su mente en ese momento, que se baja y se va corriendo. Entonces, pues todos estábamos así como de, ¿qué está pasando aquí? Por favor, ya quiero regresar a la casa, quiero que mi vida sea normal otra vez, porque esto no es real, o sea, esto no puede estar pasando. Entonces, pues, regresa el chofer después de como media hora, todos empezaron a rezar en el autobús, porque empezaron a rezar de Padre Nuestro que estás en el cielo, o sea, así, ¿no? Y obviamente los dirigentes ya no sabían qué decíamos, o sea, fue de, pues no pasa nada, solamente tenemos unas profundas ganas de rezar, ¿no? Casi. Porque no podíamos creer lo que habíamos vivido en 4 días. O sea, que todo estaba lleno desde que partimos hasta que regresamos, ¿no? ¿Y el chofer les dijo Y el algo? chofer regresó, la verdad nunca supimos bien porque pues obviamente así de no nos iban a decir una fue así como que guardar el secreto entre ellos y los dirigentes, ¿no? Y los dirigentes, porque probablemente nosotros pues, no nos podían decir porque pues No. nos íbamos a alterar más, ¿no? Si de por sí ya estábamos alterados, nos íbamos a alterar mucho más. Y pues bueno, regresamos, después de como 6-7 horas, llegamos y todo el mundo con las lágrimas en los ojos, regresando a ver a sus padres, ¿no? Los papás ya estaban esperados, ya estaban desesperados, ya estaban asustados, porque obviamente quedamos en llegar 1 hora y llegamos 5 o 6 horas después, entonces pues no lo podían creer. La desesperación, La ¿no? desesperación de los papás, de decir, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde se lo llevaron, no? Entonces, pues todos se bajaron con lágrimas en los ojos, o sea, con lágrimas en los ojos de ver a su familia, de ver a sus padres, ¿no? Entonces, la encargada del grupo, en ese momento cuando entregó a todos, se quebró en llanto. O sea, se quebró de que no podía creer lo que habíamos pasado pues ya están con sus padres, ¿no? Ya están bien, ¿no? Pero se quebró en llanto. O sea, pues todo el mundo se volvió y estaba llorando de la desesperación y llorando de que pues obviamente ella tenía la responsabilidad de todos nosotros. Y pues bueno, regresamos, mucha gente, o sea, contamos obviamente a nuestras familias que vimos esto, sentimos esto, escuchamos esto, pero muchos no te creen, o sea, la verdad muchos te dicen, ay, es parte del misticismo y de tu imaginación, ¿no? La imaginación. Mucha gente no los creyó, yo creo que la gente que estuvimos ahí, tuvimos ese como vínculo emocional, de decir, yo creo que nunca voy a olvidar ese viaje, porque pues obviamente todo el mundo, así, ¿te acuerdas de Peña? Claro que sí me acuerdo de Peña de Lobos. Porque después de como 2 semanas pasaron un reportaje en la televisión del lugar. O sea, después de 2 semanas que habíamos vivido eso, en un canal de televisión pasan un reportaje donde capturan a un duende saliendo de la casa que habíamos visto y sale la fotografía, ¿no? Entonces, todos así de, ya viste y pasándoselo y velo y métete. Entonces,
la verdad todo estuvo lleno como de historias, sí. entonces... Bueno, finalmente hay una explicación, ¿no? Con lo que les platica esta persona, la encargada del lugar. Claro. Es una explicación que obviamente hace lógica. No obstante, como decías hace rato, y que bueno que lanzaste el aviso preventivo, pues también depende del enfoque de cada una de las personas, ¿no? De si le da el valor que tiene lo que ocurrió, si le atribuye algunas otras razones, algunas otras probables causas, pero finalmente, pues se suma a la explicación que les había dado, este reportaje, esa imagen y todo, y pues seguramente la gran conclusión para todos los que iban en el grupo, pues esta. Sí, están mujeres ahí, ¿no? Sí, no, y la verdad es que sí fue muy curioso que 2 semanas después, o sea, realmente no tenía mucho que habíamos vivido esa experiencia. Yo creo que experiencia. fueron las personas con las que se encontraron, ¿no? Que fueron, ajá, que fueron las que estaban haciendo la investigación y el y reportaje, y pues te contaban un poco de la historia, ¿no? Entonces todo el mundo, o por ejemplo, mis primos que no me creían que estás en esa edad, así de, ¿cómo crees? Un día me llaman por teléfono y me dicen, están pasando el reportaje del lugar que me dijiste. Ya ves, como si eres cierto. Ajá, entonces ahí como que... ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Oye, y ahorita, digo, han pasado ya... Mucho, bueno, aproximadamente 10 años. 10 años, y volverías a ir a esos... Pues yo prometí que no volvería a ir. La verdad es que... Pero sí me invitan. La verdad es que en ese momento, o sea, todavía me vienen como los recuerdos de la angustia que sentía, Sí, ¿no? En ese momento, pues no sabes qué puede pasar. O sea, la verdad en ese momento, como que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Voy a salir vivo? ¿Qué pasa, no? Sí, no, aparte imagínate, pobre de... Y aparte, digo, estás con la desesperación y ves que el chofer sale corriendo y todo así. Sí, además, el municipio en el que vives tiene muchas historias también, de esto, sí, ¿no? también a donde yo vivo, y la casa de la abuela bueno, ahorita Ahora, regresamos. Pues vamos a la pausa y volvemos a seguir platicando en este programa, como parte de las tradiciones mexicanas, justo en estas fechas. Sí, es que justo en estas fechas lo platicábamos al inicio del programa, como que afloran más estas historias, ¿no? Porque es parte de los días. Entonces, vamos a la pausa y volvemos a seguir platicando aquí en Voces y Sentimientos de Puebla. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.